Retomamos el orden del día y pasamos al punto número 3, informes de intervención sobre cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información de la Ley 2/2012, desarrollada por la Orden 2105 de 2012, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Palma del Río y sus organismos autónomos. Tiene la palabra el señor interventor. Retomamos la sesión y tiene la palabra el señor interventor. Punto número 3. Bien, el informe tal cual dispone la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el contenido del mismo que tengo en el expediente. El contenido del informe hace referencia a las previsiones y evolución de las obligaciones reconocidas y derechos reconocidos netos, al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y al cumplimiento de la regla de gasto. Como ustedes bien saben, la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto están suspendidas, pero el informe se emite con carácter meramente informativo. Respecto de la estabilidad presupuestaria, he tenido cuadros en el que se observa que tanto el Ayuntamiento, el Patronato Deportivo Municipal y el Consejo Municipal de Bienestar Social no cumplen con el objetivo de estabilidad, no se incluye el Patronato de Cultura. Esto hace que a nivel de grupo no se cumpla con el objetivo de estabilidad. En cuanto a la regla de gasto, al tratarse del tercer trimestre se ha realizado una verificación provisional con los datos que existían al día de la fecha. Esta intervención ha concluido que valora que el ejercicio corriente se cumplirá con la regla de gasto. Concluye el informe diciendo que con los datos de ejecución presupuestaria y con las estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, la ejecución del presupuesto consolidado de la entidad local y sus organismos autónomos, la liquidación del ejercicio 2022, de no estar suspendida las reglas fiscales, no cumpliría con el objetivo de estabilidad presupuestaria y en cambio sí con el objetivo de la regla de gasto. Muy bien, pues ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Pasamos al siguiente punto. Informe de tesorería relativo a la morosidad correspondiente al tercer trimestre del Ayuntamiento y a su organismo autónomo. Nuevamente tiene la palabra el señor interventor. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15 de 2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3 de 2004 de 29 de diciembre por la de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la tesorera ha emitido el siguiente informe: que durante el tercer trimestre de 2022, el plazo establecido de 30 días, se ha incumplido en el Ayuntamiento de Palma del Río las siguientes operaciones: 17 facturas pagadas por importe de 32.141,54 euros, intereses de demora pagada en el trimestre 4.657,71, factura no pagada a tercero que han superado el periodo legal por importe de 5 facturas no pagadas por importe de 2.776,63. En el Patronato Municipal de Cultura, 13 facturas pagadas por importe de 6.906,71, 28 facturas no pagadas por importe de 14.936,58. En el Patronato Deportivo Municipal, 4 facturas pagadas por importe de 14.579,39, 2 facturas no pagadas por importe de 845,61. Y en el Instituto Municipal de Bienestar Social, 2 facturas pagadas por importe de 1.082,60 y una factura no pagada por 286,49. ¿Alguna pregunta? Pues pasamos al punto número 5, informe de tesorería relativo al periodo medio de pago de proveedores correspondiente al tercer trimestre de 2022. Nuevamente tiene la palabra el señor interventor. Producido el informe por la señora tesorera relativo al periodo medio de pago, se concluye: el periodo medio de pago de la entidad local será un indicador global que refleje el tiempo que tardan todas sus entidades, incluidas en el ciclo del año organizado 2012, en hacer sus pagos, reflejando igualmente su pendiente de pago común. El periodo de pago del Ayuntamiento es de 7,17 días, el del Instituto Municipal de Bienestar Social 5,43 días, el Patronato Deportivo Municipal de 6,81 días, el Patronato Municipal de Cultura 28,26 días, lo que hace un periodo medio de pago global de 7,90 días. Concluye el informe diciendo que con base en los cálculos detallados en el expediente motivo del informe, el periodo medio se cumple con el periodo medio de pago legalmente previsto. ¿Alguna pregunta? Pues pasamos al punto número 6,
Declaración de lesividad para el interés público del decreto de alcaldía número 305/2019 de 14 de febrero de 2019, por el que se aceptó la jubilación anticipada del funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palma del Río en calidad de agente de la Policía Local, don Antonio Ángel González Fernández, y se le concedió un premio por jubilación de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Acuerdo General entre el Ilustre Ayuntamiento de Palma del Río y sus patronatos y los funcionarios a su servicio. En primer lugar, voy a explicar en qué consiste una declaración de lesividad. Se trata de un mecanismo o herramienta que permite revisar un acto administrativo por parte de un tribunal. En este caso, se trataría de revisar el premio de jubilación. Para ello, pues, se recurriría al juzgado de lo contencioso administrativo, pero previamente es necesario que este pleno apruebe la citada declaración de lesividad. Es en el juzgado donde se debatirá o se discutirá si el premio fue concedido de forma oportuna. Pero para que el acto administrativo pueda ir al contencioso, la ley establece que previamente se declare su lesividad. Y es al pleno al que corresponde, por eso lo hemos traído esta noche. Hay 3 razones por las que este pleno deberíamos aprobar la declaración de lesividad. El primero, garantizar el principio de legalidad. Se trata de un decreto nulo y por lo tanto hay que sacarlo del tráfico jurídico. 2, garantizar los derechos de un ciudadano. En este caso, los derechos de don Antonio, para que ante un tribunal él pueda defender si hay que pagarle o no el premio. Y 3, cumplir con lo que ya ha dicho una sentencia firme a este ayuntamiento, una sentencia dictada en enero de este año. Estamos ante un acto favorable a un ciudadano, que es la concesión de un premio de jubilación. Pues bien, el decreto 305 de 14 de febrero por el que se le concedió el premio es un acto administrativo favorable a don Antonio, que no es ajustado a derecho porque el artículo 19 del Acuerdo General ha sido declarado nulo por este pleno previo dictamen del Consejo Consultivo. Este premio, que entendemos que es ilegal porque así lo ha dicho un juez, concretamente el juez del juzgado número 2 de Córdoba, en su sentencia número 6 de 13 de enero, deberá ser eliminado, como digo, del tráfico jurídico. Estamos, pues, ante una cuestión en la que ya se han pronunciado los tribunales y por ello debemos ofrecer todos los instrumentos necesarios para garantizar que don Antonio pueda defenderse. Si lo que queremos es ayudar a don Antonio, la vía para que él pueda defender sus derechos es aprobar la declaración de lesividad para que de esta forma pueda defender ante un juez su premio de jubilación. El decreto 562 de 8 de marzo fue llevado y recurrido por don Antonio. Bueno, pues ese decreto decía que había que suspender el pago y que había que revisar el decreto de 14 de febrero de 2019. El juez se ha pronunciado y ha dicho claramente que el premio es ilegal. Ahora se trataría de articular un procedimiento de revisión de ese decreto, por el cual fue otorgado el premio el 14 de febrero del 19. Con la revisión del citado decreto se garantizará que don Antonio pueda defender sus derechos en un juzgado y para ello el ayuntamiento deberá interponer una demanda contra sí mismo, contra el propio ayuntamiento, de manera que don Antonio pueda acudir a los tribunales, pero esto no sucederá si aquí esta noche no se aprueba la declaración de lesividad. Una vez que llegue al contencioso, porque el ayuntamiento se ha impugnado a sí mismo su decreto, pueden ocurrir 2 cosas. Primera, que los tribunales fallen a favor del ayuntamiento. De esta forma, don Antonio podrá pedir indemnización por daño y perjuicio. Segundo, que el tribunal falle a favor de don Antonio y el ayuntamiento habrá de pagarle el premio. Así pues, no debemos de tener miedo ninguno a garantizar a un ciudadano sus derechos.
Si no aprobamos la declaración de lesividad y por lo tanto no ponemos en marcha esta noche ese mecanismo, don Antonio no podrá hacer valer sus derechos porque no se activará la revisión del premio, tal como estableció el decreto de marzo de 2021, que ha sido validado por un juez en Córdoba. Esta sentencia del juzgado número 2 de Córdoba, de fecha 13 de enero de 2022, nos dice que el decreto que se presentó el 8 de marzo de 2021 es ajustado al derecho y que hay que cumplirlo. Es una sentencia y hay que cumplirla. ¿Y qué dice esa sentencia? Pues dice que se suspendiera el pago y que se revisara el acto. Por eso esta noche estamos aquí. El juez ya nos ha dicho que el premio no es de acuerdo a derecho. Por lo tanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y lo que corresponde es revisar el acto administrativo por el que se concedió el mismo. Esto significa que primero debemos de declarar la lesividad y seguidamente interponer un recurso contencioso contra el propio ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento se denuncia a sí mismo. En su momento el premio se concedió de forma conjunta, pero posteriormente y tras varias sentencias del Tribunal Supremo se ha concluido que el premio no es legal. Cuando una norma es declarada nula, y es lo que ha pasado en este caso con el artículo 19 del Convenio General en el que se basaba el premio, debemos revisarlo. El premio, como digo, fue aprobado el 14 de febrero del 19, pero fue objeto de un reparo en el momento de su fiscalización por parte de la intervención, el 14 de marzo del 19. Concretamente, el señor interventor realiza un informe en el que recoge, primero, que se había omitido la función interventora previa en relación al pago del premio. Segundo, formula un reparo suspensivo. Y tercero, propone la revisión del decreto de 14 de febrero por el cual se aprueba el premio. Para este informe, el señor interventor se basó en la sentencia del Supremo del 20 de marzo de 2018, que dicta que los premios de jubilación no son conformes a derecho porque alteran el régimen retributivo de los funcionarios, carecen de cobertura legal y vulneran la normativa. Posteriormente, en otro informe de 1 de octubre de 2019, el señor interventor se ratifica en su informe anterior. En ese momento ya había dos sentencias del Tribunal Supremo, una del 20 de marzo del 18 y otra del 14 de marzo del 19. Posteriormente, este Pleno, en junio de 2020, declara nulo el artículo 19 del Acuerdo General, entre otras razones, por la existencia de esas dos sentencias del Tribunal Supremo, la del 18 y la del 19. Justo 9 meses después de ser declarado nulo el artículo 19 del Acuerdo General, se dicta el decreto de 8 de marzo de 2021, resolviendo las discrepancias que había entre el informe de intervención y el informe de recursos humanos, puesto que había quedado muy bien acreditado que los premios de jubilación contemplados en el artículo 19 no eran conforme a derecho. Así pues, se aceptaba el reparo formulado por el interventor y en consecuencia se suspendía el pago del premio y se consideraba procedente el inicio del expediente de revisión de oficio del decreto de 14 de febrero. Posteriormente, el 12 de abril del 21, se interpone el recurso de reposición contra el decreto de 8 de marzo y el 10 de junio se desestima. Seguidamente, don Antonio interpone el recurso contencioso contra el decreto del 8 de marzo y es el 13 de enero, como ya hemos dicho, que se dicta sentencia por parte del juzgado número 2 de Córdoba a favor del ayuntamiento, de forma que se declara ajustado a derecho el decreto de marzo. ¿Qué significa? Que esa sentencia hay que cumplirla. ¿Qué nos dice la sentencia? Que se acepta el reparo suspensivo del pago y que hay que proceder a su revisión. Pues bien, ahora estamos precisamente en el punto de cumplir con la sentencia, es decir, revisar de oficio el decreto de 14 de febrero. Es por ello que el día 27 de septiembre de 2022 dicté providencia para que se emitiera un informe desde Secretaría para proceder a revisar el citado decreto de 14 de febrero del 19.
La secretaria ha emitido su informe en el que se recoge que lo que procede es tramitar el expediente de declaración de lesividad del citado decreto, porque es un acto administrativo favorable al interesado, que no es ajustado a derecho, dado que el artículo 19, como ya hemos dicho reiteradamente, pues es nulo de pleno derecho. Y sobre todo porque así nos lo ha dicho el juez del juzgado número 2 de Córdoba, y además está la doctrina contemplada en las dos sentencias del Tribunal Supremo. Es por ello que hemos iniciado el expediente de declaración de lesividad el 28 de septiembre de 2022 y se le ha dado un plazo a don Antonio para que presente alegaciones. Don Antonio ha presentado 4 alegaciones. Esta noche traemos este punto porque es el Pleno el que tiene la competencia para declarar la lesividad. Declaración que no podrá adoptarse una vez hayan transcurrido 4 años desde que se dictó el acto administrativo, que fue el 14 de febrero del 19. Si esta noche aprobamos la declaración de lesividad, lo que procede, ya lo he comentado, es impugnar el acto declarado lesivo ante el juez. Es decir, que el ayuntamiento se denuncia a sí mismo. En realidad es lo que habría que hacer. ¿Por qué? Porque de esta manera le daremos un mecanismo para que don Antonio pueda defenderse. Para ello tendríamos 2 meses desde que se declare la lesividad, habría un plazo de 2 meses para ir al contencioso. El recurso de lesividad se iniciará directamente mediante una demanda que interpondría este ayuntamiento, a la que lógicamente deberemos acompañar el expediente administrativo, la declaración de lesividad, si esta noche se aprueba, lógicamente. Por lo tanto, se propone al Pleno desestimar las alegaciones formuladas por don Antonio, declarar, de acuerdo a los motivos expresados en el informe jurídico de 14 de noviembre, miren todos ustedes, declarar la lesividad para el interés público del decreto de alcaldía número 305, por el que se aceptó la jubilación anticipada del funcionario por los motivos expresados en el informe jurídico del 14 de noviembre, interponer recurso contencioso administrativo ante el juzgado en el plazo de 2 meses, otorgar la representación y defensa del ayuntamiento al letrado don Antonio José Palma, facultar a la alcaldesa para dictar actos y firmar los documentos necesarios para llevar a buen término el presente acuerdo. Y por último, notificar el presente acuerdo a don Antonio Ángel González Fernández a todos los efectos. Pues si les parece, abrimos un turno de palabra. Concejal no inscrito. Sí, nosotros en este punto tenemos que son temas muy políticos que atienden a dictámenes y a de intervención y demás, pero sí entendemos que ha habido varios informes contradictorios en este aspecto y entendemos que la lesividad de este decreto no corresponde. Por eso nosotros vamos a votar en contra de la lesividad. Ciudadanos, no me quede explicación. Bueno, ¿quiere tomar la palabra algún grupo? ¿Izquierda Unidad? No, yo cambiamos para la izquierda. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, yo en primer lugar decir que la alcaldesa ha dicho en reiteradas ocasiones que hay un juez que ha dicho que el premio es ilegal. Y yo quiero dejar sentado aquí que no hay un juez que haya dicho eso. Lo que el juez de lo contencioso administrativo dice es que el reparo de intervención se ajusta a derecho. Esa es la sentencia, eso es lo que sentencia el juez. Por lo tanto, creo que eso se deje por sentado. En otro término de cosas, pues decir que la cosa juzgada es eso, precisamente el reparo que se ha hecho a través de la intervención. Si a Antonio Ángel se le debería de haber pagado o no se le debería haber pagado el premio, eso no ha sido juzgado. Eso no ha sido cosa juzgada hasta la fecha. El reparo de intervención, sí. Y lo que dice en su sentencia, y además con la inmensa el juez, es que se ajusta a derecho. Ahí lo dejo. Prosiguiendo, pues decir que una vez más
Pues no es la primera vez que se trae esta cuestión. Aquí viene hoy de otra manera, claro. Esta vez se trata de hacer una propuesta de anulabilidad por decidirá si procede, que es un tema que se debería, a nuestro entender, haber resuelto ya hace tiempo. Se trae hoy, no va muy bien. Pero por comenzar con algo de lo más reciente, debo decir que en la comisión informativa del pasado jueves, la alcaldesa preguntó a nuestro asesor jurídico sobre qué pasaría si el Pleno decidiera aprobar el inicio del procedimiento de anulabilidad, a la cual el asesor respondió muy extensamente, incluyendo también cuáles serían los pasos a seguir en el caso de que fuese aprobado por el Pleno, como usted ha hecho también. Y bueno, a continuación de eso nosotros preguntamos que qué pasaría en el caso contrario. Es decir, si la mayoría votara en contra de iniciar el procedimiento. La respuesta de nuestro asesor jurídico, se me ha saltado el reloj, vaya a esperar un segundo. Me gusto yo con el asesor jurídico. La respuesta fue decirnos que no se podía votar en contra, salvo que el voto en contra se haga acompañado de un informe que se contraponga a los informes presentados por los servicios jurídicos. Esa fue la respuesta. Claro, nosotros como el lógico hemos consultado y nos consta que no hemos sido los únicos. Se han pedido otros asesoramientos por otros grupos. Y todos los que han sido consultados han coincidido en lo mismo, que la información del asesor de este ayuntamiento no es correcta. Es decir, que cada grupo concejal puede votar en conciencia libremente lo que crea conveniente, sin necesidad de acompañar el voto con un informe. Por lo tanto, todos podemos estar tranquilos porque no tendríamos ninguna consecuencia legal. Estamos seguros que no se nos dio la información, estamos seguros que no se nos dio una información incorrecta para condicionar el voto de los grupos políticos, ¿verdad? Estamos seguros de que no se hizo así. Proseguimos. A día de hoy es conocido por todos que el pago del premio por jubilación anticipada que se le ha negado a Antonio Ángel a través de un reparo hecho por intervención le fue aceptado y pagado a otro funcionario también por jubilación anticipada, estando dentro de la misma jurisprudencia. Pues bien, estudiando los informes que se nos han entregado de los servicios jurídicos y volviendo a hacer referencia a la comisión informativa, donde uno de los grupos preguntó que si cuando se le hizo el pago al otro funcionario existía la jurisprudencia que se le había aplicado a Antonio Ángel, la respuesta del asesor fue que sí, y además de manera tajante y contundente para que no hubiera lugar a dudas. O sea, que existe una contradicción tremenda entre lo que expone en su informe, porque los informes que tenemos de la asesoría jurídica dicen otra cosa. Esa afirmación deja, por supuesto, en un mal lugar, entendemos nosotros, al interventor, porque si es así, quiere decir que Antonio Ángel ha sido tratado de una forma diferente que el otro funcionario. Desde intervención se ha permitido el pago a uno y no se le ha permitido al otro, según vemos en la documentación que hemos estudiado. En otro orden de cosas, también estamos extrañados por la tardanza en entrar en esta cuestión después de tanto tiempo y que no se haya traído antes. Seguramente ustedes nos pueden decir, como dirán, que es que ha habido informes, discrepancias, alegaciones, la anulación del artículo 19 del Acuerdo General, un consenso administrativo, interpuesto, en fin, y cuantas cosas más pues se le ocurra decir. Pero el juzgado de lo contencioso administrativo dictó sentencia el 13 de enero del 2022
Y la alcaldía pide informe a la Secretaría General el día 27 de septiembre del 2022. Si echamos las cuentas, resulta que el expediente ha estado dormido 8 meses, sin moverse, desde la sentencia del juzgado, del juez, ¿no? Habría que preguntarse por qué ha estado parado tanto tiempo y se ha traído. Pues bien, seguimos revisando los informes para ver si encontramos algo que nos ayude a hacernos una idea de por qué tanta tardanza, pero lo único que hemos podido encontrar es lo siguiente. La declaración de lesividad no podría adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo. En nuestro caso, desde el día 14 de febrero, como dice el informe, del 2019, fecha en la que se dicta el decreto de la alcaldía número 305/2019, esto último viene a decir, para que se entienda mejor, que a Antonio Ángel le faltan algunos meses para que se le cumplan los 4 años y por lo tanto se le puede aplicar la declaración de lesividad. ¿Está bien? Pues bien, pero si hacemos la comparativa, como hemos estado haciendo hasta ahora, con el otro funcionario, detectamos que el decreto 2267/2018 de 13 de septiembre de 2018, en virtud del cual se le concede el premio de jubilación a otro funcionario, fue notificado al interesado y se le pagó al siguiente. Si a ese señor se le notificó el 13 de septiembre de 2018, los 4 años se le cumplían el 13 de septiembre de este mismo año, o sea, un poquito atrás. Y la alcaldía ordenó, mediante providencia, el informe a la Secretaría General el día 27 de septiembre, justo unos días después de que se le cumpliera al otro funcionario los 4 años. Por lo cual, la declaración de lesividad a día de hoy solo es aplicable a Antonio Ángel. Es posible, es posible que se les haya olvidado durante 8 meses y se haya acordado justo cuando se han cumplido los 4 años del sol. Ha sido una casualidad. Una casualidad no parece, porque serían 8 meses de casualidades, ¿no? Hay muchas cosas que no entendemos, muchas lagunas, pero lo que queremos decir es que desde Izquierda Unida entendemos que cabe la posibilidad de que se hayan vulnerado algunas cuestiones, entre ellas el principio de igualdad. Usted ha hablado del principio de legalidad. Yo le hablo del principio de igualdad, que establece nuestra Constitución, que consiste en que todos tenemos derecho a ser tratados de igual manera que los demás, en todos los casos, incluso en este que se nos trae hoy aquí. Y si algo tenemos claro es que ante un mismo caso, de Antonio Ángel ha sido tratado de manera diferente a otro, que es el anterior, por tanto, todos los expuestos pueden dar por seguro que nuestro grupo le vamos a votar en contra de este punto, porque no estamos dispuestos a ser cómplices de tamaña injusticia. Nada más, señora alcaldesa. Muy bien. ¿Partido Popular? Sí, bueno, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos mis compañeros de corporación, a los medios de comunicación y al personal de este ayuntamiento que siempre nos acompaña y vela por el buen funcionamiento, aunque hoy hemos tenido unos fallos técnicos. Bueno, aún recuerdo la primera vez que vimos este tema, se nos trajo a pleno la gratificación que se concedió a don Antonio, policía local de nuestro municipio. Hace ya mucho tiempo me tocó a mí defenderlo desde un principio. Fue uno de los primeros puntos que yo, sin experiencia ninguna, traté en las primeras sesiones plenarias. Solamente quiero decir que no es nada fácil, no fue nada fácil argumentar nuestra posición de voto en aquel momento y, por supuesto, no es nada fácil
nuestra posición de voto en esta sesión plenaria. ¿Por qué? Porque sabemos, y aquí estamos dándonos lecciones de un tema estrictamente jurídico. Pero también debo de decir, y ahora quiero saludar a la familia de don Antonio, que está aquí sentada, su mujer y su hija, también se suman sentimientos. No nos olvidemos que hemos tenido un devenir de pleno, hemos tenido muchos plenos con este tema, no ha sido uno, ni dos, ni tres, porque hasta que hemos revisado todos sabemos las veces que hemos venido a pleno y hemos hablado con don Antonio, muchísimas veces. Hemos visto informes jurídicos contradictorios, se ha hablado con la señora alcaldesa, en la que tuvo que resolver la señora alcaldesa precisamente la discrepancia entre dos informes jurídicos. Nos hemos encontrado con sesión plenaria en la que toda la oposición votó en contra y salió por el doble voto de calidad de la alcaldesa. O sea, esto ha sido una odisea. Nosotros solamente queremos hacer ver que nos hubiera gustado quizá más flexibilidad. Dijimos una vez que nos hubiera gustado que una vez que antes de iniciar todo este proceso hubiéramos podido tratar el tema de otra manera. Siempre decimos que hay otra forma de hacer política, o al menos nosotros lo entendemos así, mi grupo municipal. Y bueno, está muy bien ir a los tribunales, que la ciudadanía vaya a los tribunales, cuando no queda otro remedio, pues no queda otro remedio, pero yo me canso de decir que ir a los tribunales es un coste económico y emocional gravísimo para cualquier persona. Solamente quería decir esto y ahora después pues daremos nuestra posición de voto en este punto. Muchas gracias. Muy bien. César, se me olvidó decirle una cosita. Sí, Antes de que por supuesto. pase la palabra. Por supuesto. Que bueno, que aunque sabemos que no tenemos necesidad de acompañar el informe que se nos dio en comisión, aún así lo hemos hecho, está aquí. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues respondiendo un poquito a las intervenciones, el caso del señor Delgado no es exactamente igual que el caso del señor don Antonio. En primer lugar, porque cuando el informe de intervención repara el pago, ya había dos sentencias del Tribunal Supremo. Eso significa que ya había dictado doctrina. Por otro lado, comparar dos expedientes hay que ver cuándo se comparan, porque un expediente es desde que se solicita al Departamento de Recursos Humanos, cuando se fiscaliza en el Departamento de Intervención y cuando se abona el premio en el Departamento de Tesorería. Bueno, pues aquí estamos comparando dos cuestiones diferentes, porque a don Antonio el premio se le hace un reparo cuando va a ser fiscalizado. Quiero decir que son dos expedientes que no van al unísono, son diferentes. Pero bueno, cuestiones jurídicas al margen, también he de decir que por lo menos le daríamos una salida a la familia. De la otra manera, esto se queda en un limbo. Quiero decir, se va a quedar en un limbo. Yo creo que es mejor darle una salida a don Antonio, porque de la otra manera, y si no que me corrija la secretaria, esto se va a quedar en un limbo. Lo digo porque es que lo he estado estudiando en profundidad, lógicamente con mis técnicos, con quien lo voy a estudiar, sino, y yo le planteé, bueno, ¿blanco o negro? Y me dijeron, o tiramos por aquí o esto se queda en el limbo, que seamos conscientes que esto se va a quedar en un limbo. De la otra manera, es lo que diga un juez. El juez, pues ya sabemos, los jueces unas veces fallan a tu favor y otras veces no. Yo he dicho aquí que si fallan a favor de don Antonio, bueno, pues el ayuntamiento le va a pagar sí o sí ese premio, porque lo dice un juez. Que el juez falla a favor del ayuntamiento, pues don Antonio le cabe la posibilidad de pedir daño y prejuicio, le cabe la posibilidad, que tampoco es automática la indemnización, que eso también me lo han explicado mis técnicos, no es automática la indemnización. Pero al margen de cuestiones jurídicas, porque habéis visto que esto es absolutamente una cuestión jurídica, lo que sí podemos decidir los concejales es, o vamos para allá y cabe la luz de que don Antonio tenga una posibilidad, o vamos para allá y aquí se acabó todo. Que seamos conscientes de lo que esta noche se va a votar, simple y llanamente. El resto, pues ya sabéis,
cuestiones jurídicas estrictamente. Así que pasamos a la votación. Concejal no adscrito, En contra. Ciudadanos, En contra. Cambiemos Palma, En contra. Izquierda Unida, En contra. Partido Popular, En contra. Partido Socialista. A favor.